7 minutos han pasado de las 9 de la mañana. Cambió el piloto en pleno vuelo. Estamos en pleno vuelo y cambiamos de piloto. Ha ingresado Agustín a comandar este vuelo que tendrá como destino a las 9:45, 9:50 el Teatro Luis Encio Bianchi, cuando el intendente Ricardo Mansur brinde una conferencia de prensa. Hay mucha expectativa de lo que pueda llegar a decir, fundamentalmente del futuro. ¿Cuándo va a regresar? Si es que está dispuesto a responder alguna pregunta que le puedan hacer los periodistas, o si directamente él mismo lo estará confirmando cuando comience la conferencia de prensa. El doctor Eduardo Tolosa nos visita. Hace tiempo que no viene el doctor Tolosa, no sé si lo habían retado o qué le había pasado, pero aquí está junto a nosotros. ¿Y de qué vamos a hablar? De algo que preocupa a muchos empleados, porque a partir de los títulos que aparecen en los diferentes medios, genera cierta incertidumbre leer, por ejemplo, que dice: indemnización por despido, se reglamentó el nuevo sistema que permite reemplazarla. Y aquellos que tienen muchos años de trabajo están preocupados. ¿Qué va a pasar con mi situación laboral? Ya tengo más de 50 años y si me echan y no me pagan una indemnización, ¿qué hago? ¿A dónde voy a ir a trabajar? Esta opción ha sido incluida, recordemos, en la Ley de Bases y se reglamentó en el mes de septiembre del año pasado. El nuevo mecanismo va a demandar acuerdo entre empresa y empleado, y el nuevo régimen que ha creado la Comisión Nacional de Valores busca regular el sistema de cese laboral. ¿Qué significa todo esto? Que lo diga un especialista como es el doctor Tolosa. ¿Cómo te va, doctor? Buen día. Buen día. Gracias por lo de especialista. Yo soy no especialista, sino una persona a la que le apasiona el derecho laboral, estudiarlo, interpretarlo, aplicarlo. Soy más empírico que doctrinario. Yo creo que esta noticia que se ha instalado en algún sector de la población, un sector importante de la población, sí puede traer cierto grado de preocupación, pero no intranquilidad. Los que nos dedicamos a esto siempre tenemos como un horizonte señero la Constitución Nacional. Recién decíamos, ese librito pequeñito que pocos leemos, que muy pocos leen, que desde 1853 está vigente en nuestro país, gracias a la obra intelectual de Juan Bautista Alberdi, y que fue a medida que la Argentina fue avanzando en los años, incorpora una serie de derechos sociales. Estoy hablando ahora del 14 bis, una modificación a la Constitución que siempre fue tachada de inconstitucional porque no tenía quórum, etcétera, etcétera, pero ese artículo quedó vigente. Entre sus tantas disposiciones, dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, protección contra el despido arbitrario. ¿Esto qué significa? ¿Puedo ser despedido? Sí, puedo ser despedido. Eso es un derecho que la ley de contrato de trabajo le otorga al empleador, al empresario, al dueño de la empresa, al patrón. ¿Qué pasa? Que si es arbitrario tiene que pagar una indemnización que está tarifada. La misma ley de contrato de trabajo establece un año de sueldo o fracción mayor de 3 meses multiplicado por la cantidad de años que tiene. Y etcétera, etcétera, otras situaciones que se pueden ir planteando que son tal vez reclamables. Lo que sí se ha eliminado son las multas. Antes los abogados reclamábamos multas porque el operario no estaba registrado o estaba deficientemente registrado, le pagaban por media jornada y trabajaba jornada completa, tenía una fecha de ingreso, pero los recibos de sueldo decían una fecha de ingreso posterior. Todo eso que hacía la irregularidad. Eso se eliminó. Todo eliminado. Hoy te pagan nada más los años trabajados, sea exacto, cual sea la fecha que dice el bono de sueldo.
No, de la fecha real de ingreso. Por eso, la antigüedad real. La antigüedad si real. Antes, si no lo inscribieron, no tenés derecho a reclamo. Sí, sí. Sí, también. Sí, yo tengo que acreditar cuál es la verdadera fecha de ingreso y entonces la sentencia va a ser lugar, si está debidamente acreditado, a esa antigüedad real. ¿Está? Bueno. Ya cuando se dicta el primer acto trascendental del actual presidente de la Nación fue el famoso decreto, el DNU 70, ¿sí? /2023. Ese DNU fue el que ya establecía esta situación de cómo se puede, es decir, una opción, se le daba una opción, no era una imposición. ¿Cómo se podía tratar de alivianar un poco al empresario de la pyme, sobre todo, esta carga que era el tener que pagar una indemnización por un despido a lo que le llaman el costo laboral, mal llamado costo laboral? Bueno, aparece esto, se levantan un montón de voces en contra de eso. Yo en esta emisora, en esta radio, en el programa de un colega tuyo, Hugo, vine a hablar de esto y dije, no es de preocuparse. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se instala en la realidad jurídica argentina a partir de este DNU, en lo que al derecho laboral se refiere? Se instala esta posibilidad que antes no existía, de negociar el despido. Antes era innegociable, hoy se instala la posibilidad de negociarlo. Trae una serie de requisitos. El principal de los requisitos para su admisibilidad es que el sindicato, de la actividad a la que se refiere el operario afectado o la empresa involucrada, tiene que prestar el consentimiento, tiene que modificar el convenio colectivo de trabajo, admitiendo y a su vez reglamentando cómo vamos a reemplazar esta indemnización por despido. Es decir, una cosa es lo que se trate de hacer y otra cosa lo que se puede hacer. Todas las leyes, absolutamente todas las leyes, todos los decretos, todas las resoluciones, todas las ordenanzas, todos los actos administrativos que se dicten están sometidos a lo que nosotros le llamamos el control de constitucionalidad. Todo aquello que vaya en contra de lo que la Constitución Nacional establece en sus principios generales no es constitucional. Al no ser constitucional, está infringiendo, violando, quebrando la manda máxima, y entonces todos los jueces van a dictar sus sentencias echando por tierra lo que esa norma jurídica tachada de inconstitucional determina. No sé si he sido claro, es muy difícil por ahí explicarlo de otra forma. Es muy técnico. Un empleado que nos está escuchando y tiene 20 años de antigüedad. Sí. Su empleador decide dejarlo sin trabajo. Sí. Y le dice, mira, lleguemos a un acuerdo, no necesito más de tus servicios. A ver, se sientan ambas partes y negocian. Sí. Y ahí el empleado tiene también la posibilidad de decir, no, yo quiero que me pagues lo que me corresponde por ley. Exacto, esa es la realidad. Y el empleado... No es que el empleador le va a poner a través de esta resolución, esta normativa, las condiciones de lo que le va a pagar. No. Justamente por eso. Hoy, incluso hoy, y hace ya un montón de tiempo de esto, el empleado debidamente asesorado podía ceder la pretensión del 100% de su crédito. Claro, para evitar un juicio, exacto, esperar. Y bueno, entonces arreglaba por un porcentaje, en cuotas, y se lograba una justa composición de los derechos de él, sin afectar sus derechos protegidos por la ley. Bueno, pero él tenía derecho a negociarlo. A ver, un empleado que lo despedían y a su vez tenía, como era buen empleado, tenía la posibilidad de trabajar en otro lado. Me voy a trabajar al otro lado, cobro una indemnización acá, la negocio,
Y bueno, y siguen dando. El tema es cuando los despidos son consecuencia del capricho, del empleador, pongámosle así, o la prepotencia, o la autosuficiencia, donde empieza a generar en el ambiente laboral esa incomodidad, donde el empleado no se encuentra cómodo, donde su productividad no es buena, donde ya su integridad psíquica comienza a ser vulnerable. que probablemente eso mismo está buscando el que lo empleó. Ese es el acoso laboral. Provocarle Claro. la incomodidad laboral para que se vaya esa persona. Está acosándolo laboralmente para eso. Y bueno, y puede lograr la renuncia, puede lograr la disolución por voluntad concurrente de ambas partes, o no. Pero el tema que hoy nos convoca es si esta nueva disposición que reglamenta a la ley bases es obligatoria. No. Es opcional. Es opcional. Es opcional. Debe ser aceptada por cada sindicato, cada trabajador, sin perjuicio de tener la plena y absoluta libertad de negociar su crédito como quiera, no deja de estar protegido por el régimen legal actual. Ese régimen legal actual de la indemnización del 245, que se dice así, Sí. es el artículo que se cita, el 245, no pierde vigencia. Eso le sigue dando al trabajador el derecho a exigir el 100% de su indemnización. Es decir, que no se está quedando sin derecho hoy el trabajador. Absolutamente. Claro, porque eso es lo que mucha gente pregunta. Dice, ahora me van a echar, me van a pagar lo que quiera y se acabó. No. Y tenemos, por ejemplo, la diferencia entre el empleado privado y el empleado público. El empleado público no se lo puede despedir sin causa. No, tiene que haber un sumario previo, tiene que haber una serie de actos administrativos que concluyan en la causa de exoneración o de cesantía para que el operario quede desvinculado de la Administración Pública Nacional, provincial o municipal. En el empleo privado es distinto. Existe el despido con causa y el despido sin causa. El despido sin causa o despido directo es cuando el empleador dice, mira, te echo porque se me da la gana. Toma, te pago esto. Y te tenés que ir. Si te pagan lo que corresponde... Si pagan lo que corresponde, sí, me tengo que ir. Si no me pagan lo que me corresponde, no me voy a ir. Esto digo para aquellos que, por ejemplo, por consecuencia o en ocasión del contrato de trabajo tienen una vivienda que la están ocupando por el contrato de trabajo y lo despiden sin causa, puede hacer retención de esa vivienda, retención del uso de la vivienda, hasta que le paguen el 100% que le corresponde. Esto es... No te pueden desalojar. No. Claro, pues hay muchos empleados, vos querés decir, que trabajan en una empresa y la empresa les da una vivienda para vivir ahí. Sí. Lo echaron, sin causa. Sí. Y el empleado que va a decir, perfecto, me echó, yo de acá no me voy hasta que no me pague el 100% de mi crédito laboral, indemnizatorio, o me dé garantía suficiente de que me va a pagar eso. Y esto lo establece, esa protección, ese derecho de retención de la vivienda lo establece el Código Procesal Laboral nuestro. No es que a mí se me ocurre decirlo, hay una norma jurídica que lo establece. Pero vamos al caso que quería comentar. Ese control de constitucionalidad que se hace, ¿sí?, se hace siempre frente a un juez. No se puede hacer en la Subsecretaría de Trabajo, ni tampoco en el ámbito administrativo. El único que le puede cuestionar la validez constitucional a una ley, a un decreto, a un artículo, a una paritaria, es un juez. Lo que implica que necesariamente tengo que ir a un juicio. Y en ese juicio se van a ventilar un montón de cosas. Entre ellas, la legitimidad o no del despido y del 100% del crédito indemnizatorio que le corresponde. Doctor, te pregunto, porque hoy también cuando contratan a un trabajador, antiguamente eran 3 meses de prueba, hoy se extendió a 6 meses. 6 meses. Todos los contratos de trabajo que se celebran se entienden celebrados por 6 meses a prueba.
tiene que estar debidamente registrado, una serie de requisitos, pues no es tomarlo por tomarlo. No se pueden hacer más contratos a prueba que uno. Los convenios colectivos de trabajo de la actividad pueden extender ese plazo a 8 meses de prueba. Son cuestiones que yo creo que están bien establecidas. ¿Por qué? Porque muchas veces un joven busca un trabajo simplemente porque tiene la necesidad de satisfacer cuestiones imperiosas de su vida personal y se mete a cualquier trabajo. Y por ahí no se siente cómodo, no se siente bien, no es productivo, le genera un montón de problemas en su vida y bueno, está bien, el operario puede renunciar, pero vamos a la otra parte, porque el empleador está viendo que ese operario no produce, que ese operario le dificulta la tarea a sus compañeros de trabajo, que los retrasa, y entonces dice, no, señor, usted no satisfizo esas expectativas que yo puse en usted al contratarlo, por lo tanto, voy a prescindir de su servicio y extingue el contrato, sin indemnización. Esa es la particularidad que tiene el contrato a prueba. Se extingue antes de los 6 meses, no hay indemnización por despido. Esta es la particularidad. ¿Y qué pasa si a los 6 meses el empleador está conforme con el trabajador y esa persona también se quiere quedar en la empresa? ¿Cómo se transforma en un se hace? contrato por tiempo indeterminado? Automáticamente, no se hace nada. El simple transcurso del tiempo es lo que transforma a ese periodo de prueba en un contrato por tiempo indeterminado, en las mismas condiciones en las que fue celebrado. Si es media jornada, se lo puede pasar a jornada completa. Si está en una categoría, se lo puede ascender, siempre mejorando los derechos del trabajador, nunca disminuyendo aquellos que fueron originariamente tenidos en cuenta para contratarlo. ¿Qué es el acoso laboral? El acoso laboral. El hostigamiento, la persecución. Sí, hay el moving, que se conoce así. Son distintas conductas que no necesariamente el empleador tiene que participar, sino su equipo de trabajo. Claro, puede tener un encargado, un gerente, un secretario. Cualquier persona. Y bueno, hay alguien que es conflictivo porque tiene un antecedente de ausencias programadas, por decirlo de alguna forma. Todos los meses falta 5, 6, 7 días. O llega tarde, o se va antes. Es decir, no cumple con el deber contractual que es el de estar a disposición de su empleador durante todo el tiempo que dure la jornada de trabajo. Y eso va generando ciertas discordias y bueno, entonces le apuntan para molestarlo. Y la molestia consiste en muchas cosas. Puede ser la ignorancia, puede ser el otorgarle un excesivo cantidad de trabajo para hacer. Claro, que lo obliga a que al día siguiente tenga más tareas que las que hoy, que él mismo se va dando cuenta que no produce lo que tiene que producir. ¿La indiferencia o la sobrecarga? Sí. Luego tenemos el otro, el famoso acoso laboral, acoso sexual, del hombre a la mujer al hombre, del hombre al hombre, de la mujer a la mujer. En el ambiente laboral eso se da, eso se ve, y cuando el que está en una situación jerárquica superior se vale de esa superioridad para obtener beneficios personales, sexuales, claro, yo soy emocionales. el jefe y tenés que hacer esto porque Exacto, soy tu jefe. Exacto. Bueno, ese es el moving, Se empieza a tallar, a moler la integridad psicofísica del dependiente y bueno, hasta que el dependiente se da cuenta, porque en su familia también repercute eso y alguien de la familia le dice... Alguien lo ve. Claro, che, ¿qué te pasa? Alguien lo empieza a notar. ¿Qué te pasa con esto? No, vamos a un psicólogo. Y ahí empieza el profesional justamente a darse cuenta de cómo se está empezando a afectar la integridad psicofísica de ese operario. Y bueno,
hay leyes... ¿Y qué herramientas de defensa tiene ahí esa persona que está siendo acosada? No, tiene mucha protección, tiene leyes que específicamente están signadas a la protección de ese tipo de casos, ¿no? Y hay innumerable cantidad de sentencias donde se ha demostrado el moving y bueno, han terminado condenados debiendo pagar, además de la indemnización, el daño moral. ¿El moving decís qué es lo que es? Ese es el acoso laboral, es la impronta de la conducta del superior imponiéndole al inferior, al dependiente, al subordinado, determinados actos de conducta en contra de su voluntad. En contra de su voluntad, amenazas. Si no haces esto, te voy a descontar el sueldo. Si no me haces esto, no te doy las vacaciones cuando vos me las pedís. Si vos al único que no le voy a dar la ropa es a vos. Te voy a pagar el aguinaldo en menos cantidad y más tarde que a los demás. Esas consecuencias se dan en el ambiente laboral. Entonces, cuando uno analiza todas esas cosas, que son hechos de la vida, por eso dije recién, soy más empírico que doctrinario, y estamos hablando de que va a eliminarse la indemnización por el despido que todos conocemos, no es tan así. Hay un montón de cosas que se tienen que ver de por medio antes de decidirlo, sin descartar que existe la posibilidad y el derecho de todo trabajador de negociar su indemnización, de negociar su salida de la empresa. Lo que pasa es que el empleador tiene que tener conocimiento, ¿cierto?, de cuánto es lo que económicamente le corresponde para negociar. Claro, ¿cómo va a negociar si no sabe qué es lo que le corresponde? Para que no sea todo en favor del empleador. Exacto. De que todas las ventajas sean para una sola de las partes. En síntesis, que la gente no se preocupe porque las condiciones son las mismas. Exacto. Que hoy tengamos la posibilidad de negociar, si yo me quiero ir, porque tal vez bien decís vos, un empleado no está cómodo y se quiere ir porque consiguió otro trabajo, y le dice a su empleado, mirá, lleguemos a un acuerdo, yo renuncio, pagame tanto. Exacto. Y terminamos acá. Eso es muy normal, es muy habitual, es muy contemporáneo y no es ilegal. Lo que vos tenés que hacer como empleador, en todo caso, es dejar plasmado, debidamente plasmado, por escrito, certificación de firma, con intervención de la Subsecretaría de Trabajo, por ejemplo, esa voluntad rescisoria. ¿Por qué? De esa manera el empresario, el empleador, el patrón, ahí, y aparte ya tiene prueba de que no me pueden reclamar más nada. No te pueden seguir pidiendo. Claro. Y ¿sabés qué ha sucedido? Y vos con tu experiencia lo debes conocer mucho más que yo. Se ha dado, en algunos casos, que hay empresas que cambian la razón social. Sí. Sí. Y que tienen empleados de muchos años de antigüedad. Y que le dicen, bueno, mira, vamos a llegar a un arreglo porque te vamos a pasar a la nueva empresa. ¿Ahí tiene la obligación el empleado de aceptar esas condiciones? No. Porque también está esa presión de decir, si no lo aceptás, ahí te vas a quedar sin laburo. Está todo previsto en la ley. Lo que pasa es que por ahí no conocemos en profundidad lo que la ley dice. Hay un articulito, el 225, de la Ley de Contrato de Trabajo, que habla justamente de la transferencia o cesión del personal. Muchas veces estas son, podemos tomarlo como picardía de las empresas, muchas veces se toma como una estrategia de la empresa. Cuando hay empresas cuyo quit ha generado mucha deuda ya imposible de pagar, le dan de baja a ese quit. No voy a hacer la apología del delito de evasión, pero le dan de baja a ese quit y compran una empresa con un quit distinto, nuevo, y a esas personas las absorben. En ese acto jurídico de absorción hay muchos que dicen te tomo con antigüedad cero. Y el empleado, ¿qué hago? Y bueno, que acepte. Después va a consultar al abogado. El abogado le va a hacer el reclamo pertinente y le va a decir a esta nueva empresa, yo tengo antigüedad de aquel lado, vos me absorbiste, estoy trabajando en el mismo lugar, en la misma actividad, con otra razón social, pero mi antigüedad es aquella.
Así que eso también son cuestiones que también las hemos visto. ¿Pasa eso? Se dan tenemos casos situaciones. en nuestro querido departamento de Rivadavia, tenemos empresas que le han dado de baja a sus quit para darle de alta a otro quit y han absorbido el mismo personal, y he intervenido justamente reclamando la antigüedad real, y termina ¿en qué? En que la antigüedad real no se debe desconocer, no se puede desconocer. Es así. ¿Y se puede trasladar también esa antigüedad a la nueva empresa o no? Se debe trasladar. Si es absorbido en esta situación, claro, que estamos... Porque ahí puedes llegar a un arreglo de cobrar la antigüedad de la vieja empresa y empezar de cero, sí, sí. O de trasladar esa antigüedad a la nueva empresa. Sí, sí. Están las dos alternativas. Sí, sí. Si a mí me pagaron la indemnización... Sí, empiezo de cero. Claro, ya me la pagaron. ¿Y si no te la pagaron? No. ¿Trasladás todos tus años de antigüedad a esa empresa? Exacto. ¿Y cómo haces ahí? ¿Cómo lo comprobás? ¿Cómo lo exigís? Porque fiscalmente las empresas ante Arca hoy tienen un quit que empezó a aportar hoy. Entonces, a partir de su existencia, fiscalmente aporta a Arca. Sí. El otro quit que estaba antes, que le dieron de baja, y ya no es más, no es un quit aportante. Entonces, fiscalmente, tributariamente hablando, es así. ¿Tá? Ahora, en los hechos reales, yo, por ejemplo, si tengo 20 años de antigüedad, me pasan a una empresa nueva, que yo sé que son los mismos dueños, y me quieren pagar la antigüedad como si fuera un operario inicial. Yo voy a discutir mi antigüedad. No, me tenés que pagar las vacaciones que me corresponden de acuerdo a la antigüedad real, no la que vos querés, claro. Por ejemplo. El sueldo se paga en función también de la antigüedad que va adquiriendo el empleado. Y eso repercute no solo en el monto de las vacaciones, en el monto del aguinaldo, sino también en el monto... En la jubilación. En el monto de las horas extras que se trabajan. Claro. Y luego el aporte, que por 9.31 tiene que ser mi empleador, va a repercutir favorable o negativamente en mi haber jubilatorio posteriormente. ¿Y hoy cómo está la situación, por ejemplo? Hoy yo veo una situación donde se han aclarado muchas zonas grises, muchas zonas oscuras, donde, por ejemplo, esto que estamos hablando, antes no existía la posibilidad, jurídicamente hablando, de hacerlo, de ponerlo en práctica en un instrumento público. Bueno, hoy se traslada a la mesa esa posibilidad de negociarlo, sin ningún tipo de problemas, donde en vez de yo pagar, empleador, pagar una indemnización en función de los años de antigüedad, voy haciendo un aporte, un porcentaje sobre el sueldo de mis empleados, lo pongo en ese fondo fiduciario, y bueno, el día que se produce la extinción del contrato de trabajo, ¿qué le digo a mi empleado? Anda al banco, que ese fondo fiduciario te dé esa plata, un fondo común de inversión. Es decir, estoy trasladando el crédito de mi operario a la timba financiera de las mesas bursátiles. Dicho de otro modo, o visto de otra forma, el empleado se está metiendo sin querer en la timba financiera. En la bicicleta financiera. No. Bueno, ahora, se ven. Lo que yo sigo sosteniendo que existe, y no sé cómo lo van a solucionar, pero es necesario que lo solucionen, es el tema de la presión tributaria. No es lo mismo la actividad petrolera que la actividad en la viña. No es lo mismo una actividad de comercio en un shopping de Buenos Aires acá en Rivadavia. O en el Mirador. O en el Mirador, en un distrito. Sin embargo, las escalas salariales... Es lo mismo. Los mismos. Y las cargas tributarias son las mismas. Cuando es claro que la capacidad de recupero de esa inversión no es la misma. Hay una desigualdad total. Bien, esas cosas yo creo que tienen una materia pendiente. Lo que pasa es que el 931 es un modo muy efectivo de recaudar mucha plata.
eso va al ANSES. La ANSES es imposible calcular la cantidad de plata que ingresa. Es una cajita política en determinados momentos. Eso es tremendo. Ahora, si estamos luchando, el gobierno está bregando para que los trabajos aumenten en su cantidad y registrados, bueno, no le pongamos tanta carga tributaria al empresario. Un café que tenga 3 empleados. A mí que no me discutan, pero esos empresarios de los cafés no tienen a sus empleados registrados, porque no pueden. Entonces, los chicos que hacen de mozo no tendrían que trabajar si fuese así. ¿Y qué hacen? Entonces se genera ese círculo vicioso. Tiendas, mercados, carnicerías. Pero el comercio que se te ocurra, Hugo, no puede tener empleados en relación de dependencia debidamente registrados, porque tienen una carga tributaria impresionante. No pueden. A ver. Más o menos, trasladame en porcentaje. Esa carga tributaria del sueldo que cobra un empleado, ¿cuánto estamos hablando, por ejemplo? A ver, supongamos, vamos a hablar de un sueldo de 100.000 pesos. De 100.000 pesos, de esos 100.000 pesos, el empleado va a estar cobrando 75, 76.000. Y el empleador va a estar pagando, además de los 100.000 pesos, 60.000 pesos más. Es decir, que el empleado cobra 76 de 100 y el empleador va a pagar 160.000. Algo así. Entonces vos sacás la maquinita de calcular, la sacás del cajón de tu escritorio, empezás a sacar números, te fijás en las escalas salariales y entonces vas a decir, no, pará, hay algo que no anda acá. Que no funciona. Y no es que vos seas un mal empresario. El sistema no es bueno para que vos puedas producir, generar empleo y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces repasemos. Esto que aparece en los medios es que los empleados también puedan acordar este sistema de fideicomiso que se habla, que la UOCRA lo hace, los obreros de la UOCRA lo tiene de 1970, de la ley 22250 que lo tiene, pero porque la UOCRA tiene un régimen de trabajo muy particular. Hago una casa o un edificio, se terminó el edificio y no tengo otro trabajo. Claro. Entonces va y busca el fondo de cese laboral. Pero en un país como la Argentina, donde el índice inflacionario llegó a números catastróficos, ya no convenía a ningún empleador depositar ese fondo de cese laboral en el banco, y entonces lo negociaba después con el empleado. Entonces, ¿qué decía? Y la ley dejó de ser aplicada, porque en los hechos el fondo de cese laboral se paga en forma directa. ¿Está? Después más o menos empieza a acomodarse con el tema de la obra pública, que va en aumento la obra pública, ya hay más registración de empleo en la UOCRA, bueno, volvió el tema del cese laboral. Y se lo toma como un ejemplo, y se dice, por ejemplo, que para un camionero que se haga lo mismo, no es tan igual la actividad del camionero a la del albañil o la del que hace un puente. En un empleo de comercio como los habituales que vemos acá en Rivadavia, tiendas, mercados, cafés, restaurantes, etcétera, tampoco es igual. Existen los contratos de temporada que vos podés hacer, bien, perfecto, la cosecha, la poda, épocas donde hay mayor afluencia en los lugares turísticos, que justamente no es Rivadavia, pero en lugares que es turístico, por ejemplo Las Leñas. Jaque, por ejemplo, está ofreciendo un descuento en la utilización de las instalaciones de Las Leñas para aquel turista que se... Bien, todos esos impulsos por temporada, bien, te generan también una sobrecarga en la contratación de mano de obra. Y bueno, podemos llegar a utilizar la figura del contrato de temporada sumado al contrato de trabajo a prueba, pero la presión tributaria no cede. Sigue siendo lo mismo, por más que vos ubiques esas modalidades distintas de contratación.
Indefectiblemente eso lleva a que el empleador no registre al empleado y... Pero es que no le dan los números. Claro. Bueno, acá me preguntan, dice, ¿en qué rubro se enmarca el empleo colaborador que le tiene que facturar a la empresa como monotributista? Bueno, ese es justamente el empleado colaborador. Es un empleado que no está en relación de dependencia con una empresa, sino que presenta un proyecto de trabajo para esa actividad. Supongamos, tenemos acá el Pasambay, ¿no es cierto?, donde tiene necesidad de contar con ampliar su proyecto y brindarle otro tipo de servicios a los pasajeros que se hospedan. Se me ocurre el Pasambay porque se me ocurrió, no hay nada en particular. Entonces viene un señor, Hugo Lombardi, presenta un proyecto y le dice a los dueños de Pasambay: tengo este proyecto para afianzar el servicio hotelero que estamos brindando, hacemos espectáculos, hacemos gastronomía, hacemos tours turísticos, perfecto. Y te van a preguntar el Pasambay, ¿cómo? No, yo tengo 3 ayudantes míos que lo vamos a hacer. Entonces, vos sos el empleado colaborador del Pasambay y no son empleados, vos y tus 3 ayudantes no son empleados del Pasambay. ¿Se entiende? Sí. Ahora, solidariamente, si hay son algo... responsables entre ellos. ¿No responde el Pasambay? No. No. Ellos tienen que arreglar su situación, Hugo Lombardi, con sus 3 colaboradores, tienen que arreglar su situación en ANSES y en AFIP. Y son empleados colaboradores, trabajan para el Pasambay. Hay emprendimientos turísticos. En la zona del Mirador tenemos un emprendimiento turístico muy importante. Pocos lo conocen, pero... ¿En el Mirador? En el Mirador. La empresa que lo hace más o menos se puede imaginar, pero ofrece alojamiento, comida, destrezas turísticas, y están en un convenio colectivo de trabajo que no tiene nada que ver con la actividad, pero a sus empleados que están en ese ámbito los tienen metidos en el convenio colectivo de la actividad. Y vos decís, están en fraude a la ley. La actividad principal de la empresa es la vitivinicultura. Tiene un pequeño emprendimiento que le va muy bien, gracias a Dios, le va muy bien. Bueno, y los tiene también... Sería como una unidad de negocio de la empresa, algo así. Sí. Bueno, y la última. ¿Se entendió lo del colaborador? Sí, perfecto. Digo, ¿es viable, es posible o es utópico pensar que se termina el trabajo en negro en la República Argentina? Muy utópico. ¿O cómo hay que hacerlo? Es muy utópico. Si seguimos nosotros bajo la concepción de que en la Argentina muchas veces conviene ser más empleado que empleador, sí, va a ser una utopía. Las posibilidades para los nuevos emprendimientos, para las nuevas actividades, yo en esto insisto, depende mucho de la educación que nuestros jóvenes vayan recibiendo. Educación, especialidades. Hay un sinnúmero de actividades que se pueden llegar a establecer. Lo que pasa es que no hay muchas veces el apoyo desde las autoridades gubernamentales para que esos emprendimientos sean posibles. No somos capaces de contener el éxodo de los jóvenes que viven en ámbito rural, no lo podemos contener porque no se les ofrece nada. Entonces los chicos legítimamente se quieren ir del ámbito rural ¿a qué? A probar otra cosa. Lamentablemente, ¿qué prueban? Voy a poner una barbería, voy a abrir una verdulería, voy a ser empleado, a eso. Entonces, cuando tenemos una economía que se va a mover en función de esos movimientos productivos, y vamos mal. No es el camino. No. La educación yo creo que acá va a tener que tomar otro ribete. Las autoridades se van a tener que preocupar un poquitito más por prometer
Bueno, ya la promesa es muy habitual en los políticos, pero sí concretar planes de estudio que sean eficientes. Yo no puedo abrir una carrera X para que una vez que estén egresados no tengo dónde colocar a esos chicos. Bueno, eso es programar. No programar por 2 años, no programar por 3 años, programar a 30, a 40 años. Eso es lo que nos está faltando. Nano, gracias por estar y bueno, por clarificarnos un poco el panorama que seguramente a muchos empleados que tienen esa incertidumbre de saber qué va a pasar a partir de ahora, que no se dejen llevar por los títulos de los medios, porque nos instalan cosas que por ahí nos confunden y nos provocan momentos desagradables. Llegás a comer a tu casa y decís, ¿y ahora qué hago y qué va a pasar? Entre que no hay demasiada venta en los negocios, de qué puede suceder mañana si te dicen, che, te quedaste sin laburo, y hasta no saber cómo vas a cobrar todos los años que trabajaste en la empresa. Pero hay un dicho que dicen los médicos: no deje de consultar a su especialista. Al que sabe, al que entiende. Bueno, no dejen de consultar a su abogado de confianza, porque hay reclamos, por ejemplo, no voy a hacer propaganda, pero muchos operarios, sí, sus sueldos van siendo disminuidos de acuerdo a lo que las escalas salariales dicen. Es decir, cobran menos de lo que debieran cobrar. Tienen 2 años para reclamar. Pueden juntar 24 meses para hacer el reclamo de diferencia de sueldo. Después de ahí pierden todo. Se prescribe, claro, pero la prescripción viene de hace un montón, no es de ahora. Entonces, revisen. Los empleados, sobre todo, están muy controlados por las esposas. ¿Viste que las esposas son las que le controlan los sueldos? Sí, bueno, tal cual. Que sean ellas las encargadas de controlar esa situación, porque va en beneficio de la economía familiar, obviamente. No, que estés bien. Muchas gracias a ustedes. Nos volvemos a reencontrar en cualquier momento. El doctor Eduardo Tolosa, sos especialista en Derecho Laboral. A ver, porque están me gusta. Los abogados están en penal, en comercial, en laboral. Vos estás familia. En familia. Sí. Lo tuyo es la parte laboral. Hace 42 años que hago eso. Y quien te quiera ir a consultar, ¿dónde te puede encontrar? Es que eso es lo que por ahí no me gusta. Tiene que tener la amplitud de elegir, de buscar al abogado que ellos le tengan confianza. Bueno, pero hay alguien que por ahí dice dónde lo puedo encontrar al doctor Yo Tolosa. estoy en la calle Rufino Ortega frente a un auspiciante, de ustedes. Sí, su trainer. Ahí, bueno, enfrente. ¿Y en qué horario? Estoy martes, yo, martes vos. Y jueves desde las 16 a 18:30. Luego están mis socios también. ¿Te gusta trabajar poquito? Bueno. Es que el resto del día estudio. Estás estudiando. Sí, es cierto. Bueno. Estudiamos, trabajamos. Hablar no es nuestro negocio. No es exactamente. Bueno, ya saben, para que aquellas personas que quieran asesorarse y tener un buen abogado si lo necesitan, el doctor, no viene a hacer publicidad, porque el nano lo que menos le gusta es que yo mencione dónde lo pueden encontrar, pero vale la pena si alguien tiene algún inconveniente. No tengo placa. Claro, no hay ni placa. Yo he ido al estudio, el doctor no tiene ni escoba, porque la vereda la tiene llena de hojas. Y después del viento el domingo, no sé si habrás limpiado la vereda. El viento me la limpió. Te vino bien. Tuve esa suerte. Mirá qué bárbaro. Sí. El viento el domingo te sacó las hojas que no habían limpiado. Bueno, 9 de la mañana. Nos tenemos que ir al Bianchi. 9 de la mañana, 51 minutos.